Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Bill Fernando. Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que es biología, la parte de generalidades, muy importante para la preparación, continuando con las clases, para el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, siguiendo lo que es la parte de generalidades, empezamos. Cuando hablamos de la parte de generalidades, tomar en cuenta lo siguiente. Primeramente, la biología. La biología es la ciencia que estudia lo que es la vida. Cuando vamos a hablar de la biología y de esta ciencia, primeramente tenemos que tomar en cuenta que fue creada o fue practicada en sus inicios por Aristóteles, donde Aristóteles es considerado el padre de la biología. Y, pero en su momento Aristóteles no lo llamaba biología, solamente la ciencia de la vida. Fue hasta que vino Jean-Baptiste Lamarck cuando se le puso el término de biología. Por tanto, el padre de la biología es Aristóteles, pero quien introdujo el término como tal es el señor Jean-Baptiste Lamarck, donde biología deriva de dos vocablos griegos. Bios es vida, logía, tratado o estudio, por tanto el estudio de la vida. Por tanto, cuando hablamos de la biología, ¿qué es la biología? La ciencia que estudia la vida. ¿Qué hace? Estudia las leyes de la vida. Cuando hablamos de leyes es algo que no podemos evadir. De tal manera que cuando hablamos de esto, hay el clásico ejemplo de esto es que todo organismo vivo cumple una ley básica. ¿Y cuál es esa ley básica? El ciclo de vida. Todo organismo vivo tiene un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce, degenera y muere. ¿Qué quiere decir? Todo organismo vivo en algún momento nace, poco a poco crece y se desarrolla hasta llegar a la madurez, se reproduce y degenera. Envejece y por último muere. Por tanto, este es un ciclo que siempre se repite. Aparte de esto, la biología, aparte de estudiar las leyes indiscutibles de la vida o de los seres vivos, también estudia las interacciones que estos hacen con el medio que los rodea y con sus mismos y con otros seres o organismos vivos. Puede ser tanto con el medio ambiente como con otros organismos vivos. De tal manera que muy indiscutible lo que estamos viendo. El que poco, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿verdad? Entonces la biología, para poder estudiar mejor y al ver que hay una gran diversidad de organismos vivos, empezó a crear ramas. Una de las primeras ramas que creó es la zoología. La zoología es la rama de la biología que estudia a los animales, tanto sus características, su comportamiento, su forma de vida y sus interacciones con el medio y con sus otros organismos. De tal manera que fue una de las primeras ramas que se creó. Posteriormente, tenemos lo que es la botánica. La botánica es una rama de la biología que estudia lo que son las plantas, de la misma manera su comportamiento y las diversas especies que existen de estas. La paleontología no es nada más que el estudio de fósiles, nada más, no complicarnos la vida. Bioquímica. Cuando hablamos de la bioquímica, es una rama de la biología que estudia los fenómenos químicos aplicados a la vida. Recordar que la química es muy básica para entender lo que es la vida, ya que, por ejemplo, entender una reacción ácido-base nos puede llegar a ayudar a entender lo que es el pH dentro de un organismo. Recordar que el pH de la sangre es aproximadamente de 7.4. De tal manera que si un pH está menor a eso, se considera que un pH menor a 7 relativamente es ácido y un pH mayor a 7 es alcalino. Donde si en nuestro cuerpo nos vamos a estos extremos, estamos entrando en una patología o estamos entrando en estado de enfermedad. De tal manera que eso es muy importante. Por tanto, teniendo conocimientos químicos, vamos a poder entender cómo poder resolver un medio, cómo poder resolver una acidosis. Recordad que la palabra osis es estado. Un estado de enfermedad. Cuando estamos en acidosis, quiere decir que estamos con un pH ácido. ¿Cómo se puede resolver eso? Eso es gracias al bicarbonato. En cambio, si estamos al otro extremo, que es una alcalosis, o también en un estado básico, ¿cómo lo resolvemos? Gracias al ácido carbónico. Si nos damos cuenta, tranquilamente podemos ir resolviendo este tipo de problemas con conocimientos químicos. De tal manera que es muy importante y la bioquímica se encarga de poder resolver y poder tener ese tipo de conocimiento. La biofísica es aplicar lo que son conocimientos o fenómenos físicos a la vida. Uno de los más clásicos, la fórmula de la presión. Presión es fuerza sobre área. A ver, nosotros cuando hablamos del humano, el humano clásicamente van a darse cuenta que, y muchas veces han estudiado, esa persona está hipertensa, esa persona tiene presión alta. Se refiere más que todo a fenómenos que han alterado estas dos variables que alteran la presión. De tal manera que si aumentas la fuerza,
también aumenta la presión, porque son directamente proporcionales. Eso con previos conocimientos obviamente físicos y matemáticos. En cambio, si alteras el área disminuye, aumenta la presión. Cuando disminuye la superficie sobre la cual está actuando esta fuerza. Podemos ver a este lado. Por ejemplo, esto es lo normal. Miren el grosor de la flecha. Tiene un cierto grosor. Y miren el grosor o la superficie o el diámetro del vaso sanguíneo. Eso es algo normal. Y digamos que está dentro de lo normal la presión. Que estamos viendo a este lado. La siguiente. Vemos que la fuerza ha aumentado. Miren, es mucho más gruesa la flecha. Pero el diámetro no ha aumentado. ¿Qué dijimos? A mayor fuerza, mayor presión. Miren, aumentó la presión. Miren. Por tanto, esta fuerza puede deberse en los vasos sanguíneos a que el corazón está trabajando mucho más fuerte y está bombeando más sangre. ¡Wow! Entonces, se cumple. Miren, conociendo solamente esta fórmula. 2, miren el otro. La fuerza es normal, pero el vaso sanguíneo, su superficie, su diámetro es mucho más estrecho. A menor área, mayor presión. De la misma manera, afectando lo que es el diámetro, podemos aumentar la presión. Esta persona también es hipertensa. Por tanto, se va cumpliendo cada uno de las situaciones que estamos viendo. Otra rama es la genética, la rama de la herencia, donde vamos a ver acá claramente cómo esto está ligado al ADN, que próximamente en siguientes clases vamos a ir viendo eso, donde el ADN, recuerden que es la base molecular de la herencia. Todas las células tienen ADN y esto se puede transmitir de generación en generación, de célula en célula, de organismo en organismo. Y como el ADN lleva la información, varios organismos tienen la misma información o información similar. Por ejemplo, aquí podemos ver una madre que le está heredando la información del color de ojos a su hija. Siguiente. Por tanto, vamos viendo ahora unas ramas un poquito más interesantes, como ser la morfología. Muy sencillita. Recuerden que la palabra morfo significa forma. Es la rama que estudia la forma de los organismos. Por ejemplo, o de los órganos. Por ejemplo, si vamos a ir viendo un corazón. Aquí vemos el corazón. Según la morfología nos va a dar a entender qué forma podemos ver en el corazón. Y la forma que tiene es una forma cónica, donde el vértice de este cono se está dirigiendo hacia abajo, hacia la izquierda y levemente hacia adelante. Por tanto, todo este conocimiento que estamos viendo sobre la morfología netamente es dada por esta rama. Por tanto, miren el corazón, empezando de lo más básico. Ahora, después de estudiar la morfología del corazón, recuerden, rama de la biología que estudia la forma de los organismos, órganos y estructuras. Vamos viendo lo que es la anatomía. La anatomía estudia lo que es la estructura de un organismo o de un órgano, la estructura, o sea, cómo está estructurado. Por ejemplo, en el caso del corazón. En el caso del corazón está estructurado, ¿por qué? Por 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Si vemos acá la imagen, podemos darnos cuenta que el corazón es como si fueran, en realidad tenemos 2 corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¡Wow! Entonces, el corazón derecho tiene su aurícula y su ventrículo. El corazón izquierdo tiene su aurícula y su ventrículo. La aurícula y el ventrículo están separados por estas pequeñas válvulas llamadas válvulas aurículo-ventriculares. Por tanto, el corazón derecho, ¿quién separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? La válvula tricuspidia. ¿Quién separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? La válvula mitral. De tal manera que, miren, estamos empezando a ver cómo está estructurado. Por tanto, hacia las aurículas llega sangre. En el caso de la aurícula derecha llega a lo que son las venas cava superior, y por aquí debería venir lo que es la vena cava inferior, y con eso lo dejamos por la parte básica. Llega la sangre. En cambio, a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. 4 venas pulmonares deberían estar llegando acá. De esa manera es como llega la sangre o entra al corazón la sangre a través de las aurículas. En cambio de los ventrículos, son la puerta de salida. Por ejemplo, en el ventrículo derecho, la sangre sale a través de la arteria pulmonar. En cambio del ventrículo izquierdo sale a través de la arteria más gruesa que tenemos o la arteria de mayor calibre que tenemos en el cuerpo, que es la aorta. ¿Ok? Entonces nos vamos dando cuenta cómo esto se va estructurando. Vemos cómo está estructurado. Por tanto, en resumen, ¿qué decimos? Anatómicamente el corazón está compuesto por una aurícula derecha, una aurícula izquierda, por un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. La aurícula derecha recibe lo que es la sangre de las venas cava superior e inferior. La aurícula izquierda recibe las venas pulmonares. El ventrículo derecho sale
La sangre la expulsa hacia lo que es la vena, perdón, la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo lo expulsa hacia la aorta. Por tanto hemos visto su estructura, y eso es dado por la anatomía. Donde anatomía, ¿qué significa? A través de corte. Es estudiar la estructura a través de cortes. Es la única forma de poder estudiar un órgano, una célula, de manera más detallada. La histología. Una vez que sabemos la parte macroscópica, es bueno empezar a saber cómo está conformado microscópicamente. Y ahí es donde empezamos a estudiar lo que son los tejidos. Son tejidos, estudio de los tejidos. De tal manera saber cómo están dispuestos los tejidos, qué tipo de tejido tienen. En el caso del corazón tiene tejido muscular, es un tejido contráctil, o sea que se contrae para poder bombear la sangre. Para ir un poco más pequeño, también es bueno saber estos tejidos qué tipo de células tienen. ¿Qué tipo de células tienen estos? Y eso es ya estudio de la citología. Recuerden que citos es célula, logía tratado de estudio de la célula. Por lo tanto, saber que las células son alargadas, se forman como sinsitios que son estructuras continuas, tienen un núcleo periférico, tienen un alargado, presentan como pequeñas estrellas que tendrían que ver con las sarcómeras, que eso posteriormente lo vamos a ir estudiando. Y sabiendo esta estructura de la célula, la forma, el tamaño que tiene esto y el color, que es un color medio violáceo gracias a la mioglobina, entonces vamos a poder entender también de manera más simple todo lo que va pasando. Y por último, ¿para qué nos sirve saber toda esta estructura? Esta estructura nos va a servir, ese conocimiento, ¿para qué? Para poder entender la función que cumple y ahí es el estudio de la fisiología. La fisiología, donde fisio significa función, estudio de la función, nos ayuda a entender el funcionamiento de estructuras, órganos, entonces, células, toda estructura que tengamos en el cuerpo. Por ejemplo, miren acá. ¿Se acuerdan de los ventrículos? De los ventrículos inferiores, de las aurículas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las venas cavas, las venas pulmonares? Miren, la arteria pulmonar, la aorta. Miren, cómo se va llena, cómo llega la sangre hacia las aurículas, después pasan a través de las auriculoventriculares, la tricuspidia y la mitral, cómo van pasando a los ventrículos y cómo estos van expulsando para afuera a través de la arteria pulmonar y de la aorta. Por tanto, el corazón tiene como función el bombeo de sangre de la manera como están viendo acá. Miren, entonces poder entender de esta manera nos ayuda a tener un panorama más amplio de cada una de estas ramas y que no sea algo tan realmente monótono. Sigamos. La taxonomía. Cuando hablamos de la taxonomía es una de las ramas que más vamos a estudiar en la parte de generalidades, porque es de donde inicia. Porque la taxonomía, ¿qué hace? La taxonomía es la rama de la biología que identifica, clasifica y organiza todos los organismos vivos. Es como decir, listo, tengo aquí un perro, aquí tengo un humano, listo, aquí tengo un montón de organismos. Todos los que se paran sobre 2 miembros, sobre 2 pies, listo, a este lado, y los que se paran sobre 4 a aquel lado. Miren, los está empezando a clasificar y los previamente identificándolos. Listo, de estos que están sobre 4 patas, listo, los que dicen miau a un lado, los que dicen wow a un lado. Estamos hablando de una manera súper simple. Entonces es una forma bien básica de poder entender la taxonomía. ¿Ok? Entonces, mientras vamos hablando cada uno de estos, vamos a ir viendo cómo va esta estructura. ¿Listo? La taxonomía, para poder hacer esa clasificación, identificar, clasificar y organizar a los organismos, ha creado una serie de taxones que va desde lo más grande hasta lo más pequeño o específico. De lo más grande, dominio, seguido por el reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Donde vamos a ver, la especie es la característica más particular que tiene un organismo, donde es un conjunto de organismos que presentan un bagaje genético común. ¿Qué es un bagaje genético común? Que tienen el mismo número de cromosomas y genes similares. De tal manera que tienen una característica genética muy similar. A eso se refiere. Por tanto, la especie es lo más pequeño que vamos a ver. Por tanto, organismos que presentan un bagaje genético común se refiere al concepto de especie. Y después para arriba es más facilito. Solamente es seguir esa secuencia de pequeño a grande. No entiendo. ¿Qué sería un género? Conjunto de organismos de especies similares. Familia. La misma lógica. ¿Qué es una familia? Conjunto de organismos de géneros similares. Orden. Conjunto de organismos de familias similares. Clase. Conjunto de organismos de órdenes similares. Filum. Conjunto de organismos de clases similares.
Reino, conjunto de organismos de filum similares. Y dominio, conjunto de organismos de reinos similares. ¿Se dan cuenta? Entonces va de esa manera. Súper facilito. Esta taxonomía me interesa mucho conocerla del humano, donde el humano pertenece al dominio de las eucarias, al reino animal, al filum de los cordados, a la clase mamífera, al orden primate, a la familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens. ¡Wow! Entonces se nos hace muy facilito. Sé que muchas veces esto, cuando estamos en colegio y en muchas ocasiones es un poco difícil poder acordarse de este orden. De tal manera que por eso hay un mnemotécnico que se les creó. Miren, les dejo este mnemotécnico. El rey Philippe clasifica y ordena a su familia por género y especie. El rey Philippe clasifica y ordena a su familia por género y especie. Rey, ¿te acuerdas de reino? Filum, Philippe, ¿te acuerdas de filum? Clasifica, clase, y ordena, orden, a su familia por género y especie. ¿Estamos bien? Por género y especie. Entonces, súper facilito de acordarse toda esta parte. No hay donde perderse, súper sencillo, súper fácil. Es una forma bien fácil de poderse acordar esto. Pero, Bill, ¿dónde está el dominio? El dominio está arriba. Eso creo que no necesitas ayuda. Súper fácil de acordarse toda esta estructura. Muy sencillo. Perfecto. Por tanto, continuamos. Esta es una forma de poder denominar a los organismos y darles así un nombre, pero sigue siendo muy complicado y eso así es como lo vio el señor Carolus Linné. En 1753 él dijo y él vio la forma de darle un nombre científico a todos los organismos. Por ejemplo, el perro, el nombre perro, ese nombre para ese organismo es un nombre común. ¿Se le puede dar un nombre científico? Sí. Y para eso sirve el sistema binominal, para darle un nombre científico, denominado Canis familiaris. ¡Wow! ¿Y de dónde sale eso? De la siguiente forma. El señor Carolus Linné creó el sistema binominal, por se llama binominal o nomenclatura binominal, tomando los últimos dos parámetros de todos los taxones, o sea, el género y la especie. Y agarrando estos dos, creó lo que es el nombre científico. ¿Dónde vemos? Acá. Por ejemplo, en el humano. El humano es del género Homo y la especie Sapiens. Pero para poder escribir tienes que seguir cierto tipo de reglas. ¿Cuáles son los tips? Primero, en el caso del género, la primera letra se escribe con mayúscula, el resto con minúscula. Perfecto. En cambio, la especie, todo se escribe con minúscula. Y en lo posible siempre debe estar en cursiva y subrayado. Ah, y no olvidar que siempre debes hacerlo en letra molde, no en otro tipo de letra molde, letra imprenta. Y esa es la forma en que deberías escribir en sistema binominal. Ahora, para poder repasar de todo esto que estamos hablando, en la Facultad de Medicina hacen un hincapié muy bien marcado en la parte de reinos. Por tanto, empezamos a jugar con los reinos. Reinos. Hasta antes de los 90, a principios de los 90 se tenían todavía 5 reinos, que eran el reino animal, reino vegetal, reino protista, reino monera y reino fungi. Eran los 5 reinos. Pero a partir de 1900, en la década de los 90, ya no son 5, se creó uno más, porque se separó uno y quedaron 6 reinos. Por tanto, estos son los 6 reinos y esto es una forma bien sencilla de poder aprender los reinos con este pequeño cuadro, donde vamos a ver que tenemos primeramente el reino animal, vegetal, protista, eubacterias, fungi o micota y arqueobacterias. Esto está dado según un orden de cómo han ido apareciendo. Primeramente fueron creados el reino animal y el reino vegetal por Aristóteles. Él solamente separó los que no se movían, que son los vegetales, de los que se movían. Donde vemos que el reino animal es un reino conformado por células eucariotas. Son organismos generalmente de tipo multicelulares, heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que ellos no pueden crear su propio alimento. Tienen que buscar alimento de otro lado. Por ejemplo, nosotros somos animales. Dime, ¿tú puedes crear tu propio alimento, tu propio azúcar dentro de tu cuerpo? No. Tienes que pedir comida, tienes que hacer tu comida, tienes que matar un animalito, una vaquita, matas una vaca, comes su carne. No puedes crear tu propio alimento. El alimento lo obtienes de otro lado.
En cambio, el vegetal igual es eucarioto, igual es multicelular, pero es autótrofo. ¿Qué quiere decir? Puede crear su propio alimento a través de la fotosíntesis. De tal manera que él solamente succiona agua, más los rayos solares, más el dióxido de carbono, y dentro de él va creando su propia glucosa, que es la principal fuente de energía. ¡Wow! Y aquí vamos viendo ejemplos súper sencillitos. ¿Ok? Posteriormente, Ernest Haeckel encontró un tipo de organismos que se parecía mucho a los animales y a los vegetales. Estaba al medio y no sabía dónde colocarlos. De tal manera que así es como se creó el tercer reino llamado el reino protista. Donde el reino protista igual son eucariotas. Dijimos que se parecen mucho a los dos pasados. Pero la diferencia es que en este encontramos unicelulares, organismos unicelulares, que los demás eran solamente multicelulares. El único reino que está formado por organismos eucariotos unicelulares es el reino protista. Y también encontrabas algunos multicelulares sencillos. Su característica, intermedio entre plantas y unicelulares, entre plantas y animales. Pero lo que dijimos, es el único reino formado por organismos eucariotos unicelulares. Una característica muy fundamental que ha sido muchas veces pregunta de examen en la Facultad de Medicina, ¿ok? En el examen de admisión. Y los ejemplos tenemos aquí a los protozoarios, a las algas, a los omicetos. Los omicetos también son conocidos como mohos acuáticos. Y también tenemos a los mohos viscosos. Posteriormente, antes de que formaran eubacterias, dijimos que antes estaba el reino Monera, que había sido introducido por Copland. Pero posteriormente vino Calvus y separó el reino Monera en eubacterias y en arqueobacterias. Recuerden que la palabra el prefijo eu significa verdadero, verdaderas bacterias. Donde las verdaderas bacterias son organismos. Siempre que hablen de bacterias, a su mente se viene procariotas. Y son organismos de tipo unicelulares. Y hay dos características bien básicas con las eubacterias. Uno, tienen una pared celular de peptidoglicanos. Y dos, tienen una secuencia diferente de ARN de transferencia. Y sus ejemplos. ¿Y quiénes están dentro de este reino? Las bacterias y algas verde azuladas. Todo lo que sea verde azulado, a su mente se viene eubacterias. ¿Estamos bien? Posteriormente vino el señor R.H. Whittaker, introdujo un quinto reino que es el reino Fungiomycota. Pregunta de examen, mucho cuidado. ¿Dónde son organismos eucariotos multicelulares? Volvemos a lo eucarioto multicelular. Pero a diferencia de los otros, este tiene una peculiaridad, descomposición de la materia. Por ejemplo, en tu cuerpo, ¿dónde tienes a ver hongos? En los pies. Y te vas a dar cuenta que los pies tienen una tendencia a generar un olor un poco fétido, un olor no muy agradable. Es porque ahí presentamos lo que son hongos y levaduras. Y estos hongos y levaduras pertenecen al reino Fungiomycota. De tal manera que estos se encargan de la descomposición de la materia y siempre que algo se descompone, genera un mal olor. Y por último, las arqueobacterias, que dijimos que es resultado de separar el reino Monera en eubacterias y arqueobacterias. Y estas arqueobacterias, por tanto, fueron creadas igual por el señor Calvus. Y también son bacterias procariotas. Siempre que es procariota, unicelular. Y lo que les caracteriza es que soportan ambientes extremos. La tierra primitiva, calor muy extremo, frío demasiado extremo, por ejemplo. ¿Dónde generalmente viven? Aguas termales. Se cree que pueden vivir en la agua volcánica. Hasta muchas teorías hablan de que estos pueden vivir en el espacio tranquilamente. No necesitan oxígeno para vivir. ¡Wow! Entonces se dan cuenta que estos son mis amigas extremas. Por lo tanto, mis amigas extremas son las arqueobacterias. Y de esta manera es que encontramos a los 6 reinos. Por tanto, es bueno que este cuadro lo estudien muy bien, que está lo fundamental y de esa manera poder entender todo lo que va. Bueno. Hasta ahí la clase de hoy, espero que les haya gustado. Vayan revisando igual los demás videos y en la clase presencial vamos a ir complementando algún conocimiento sobre generalidades. Bueno, nos vemos hasta la próxima y siempre acá con Grupo Alfa. Hasta luego.